Bueno, bienvenidos a una nueva clase, la cuarta clase del curso de nivelación. Lo que vamos a estar viendo en el día de la fecha es un poco de inecuaciones. Y siguiendo más o menos con lo que habíamos visto ya de, de ecuaciones, donde decíamos que eran una igualdad entre dos expresiones algebraicas, lo que vamos a decir que una inecuación es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas y con la misma idea de una ecuación donde va a aparecer un valor desconocido, la famosa incógnita x. Un ejemplo, bueno, acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el primer ejemplo tenemos x menos 3 mayor o igual que 25 y abajo tenemos x menos 4 sobre x más 5 menor o igual que 5. Esos son dos ejemplos de dos inecuaciones. Claramente una inecuación ya no va a tener como resultado o como solución un valor determinado de x o varios valores de x, sino lo que va a tener es un conjunto, ¿sí? Un subconjunto de los números reales. Así que eso más o menos lo habíamos visto cuando representábamos lo que era una recta lineal, ¿sí? Entonces, claro, una recta numérica, quiero decir. Entonces, fíjense que los resultados van a estar presentados por intervalos o unión de intervalos, y a veces lo que nos va a pasar es que no tenemos solución. Entonces, cuando no hay solución real, se dice que la solución es un conjunto vacío y se indica con el símbolo que tenemos ahí, que es como un cerito tachado. Acá vamos a tener, más o menos, estamos recordando un poco los que son los intervalos, ¿sí? En el principio tenemos los tres intervalos abiertos más conocidos. Un intervalo abierto donde A y B no forman parte del conjunto. Fíjense, cada vez que incluyamos el menos infinito o el más infinito, vamos a agregar un corchete, un paréntesis, ¿sí? Abajo tenemos los intervalos cerrados, el típico intervalo cerrado con dos corchetes en A y B. Y fíjense que abajo tenemos cerrado, corchete en A y paréntesis en el infinito. Siempre que tengamos más o menos infinito, va a ir un paréntesis, ¿sí? Fíjense que de todas maneras, al incluir el A, el conjunto paréntesis menos infinito y corchete en A es un conjunto cerrado. Y lo mismo pasa con el corchete A y más infinito. Y después abajo tenemos los intervalos semiabiertos, que van a ser corchete en un lado y paréntesis en el otro, siempre y cuando A y B sean números finitos, ¿sí? Fíjense que arriba, donde decimos que los conjuntos son cerrados, ¿sí? Vamos a tener acá, vamos a tener que dice menos infinito y A, corchetes, es abierto y cerrado. Pero claro, como es el menos infinito, lo consideramos un conjunto cerrado, ¿sí? Abajo, cuando tenemos los dos extremos del intervalo como números finitos, vamos a decir que son semiabiertos. Entonces la solución va a estar escrita por uniones de estas cosas, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver las propiedades que tienen las desigualdades, ¿sí? Los signos menor estricto, menor igual estricto, mayor igual estricto. Fíjense que primero tenemos la transitividad, ¿sí? Fíjense que si yo tengo un número menor, A menor que B y B menor que C, claramente A va a ser menor que C. Esa es la transitividad del orden, digamos, de la desigualdad. La monotonía con la suma, esto es muy parecido a lo que teníamos en las ecuaciones, donde teníamos una igualdad, que teníamos la misma regla de monotonía de la suma. O sea, si teníamos que A era igual a B, si sumábamos ambos miembros, la igualdad no cambiaba. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo con la desigualdad, con el orden pasa exactamente lo mismo. Monotonía de producto, lo mismo que pasaba con el producto en la igualdad, pasa con las desigualdades. Pero fíjense el detalle acá importante, que C tiene que ser mayor que 0. Si C no es mayor que 0, esta monotonía ya no se respeta. Entonces es importante que el valor C sea positivo. Después tenemos lo que es el elemento opuesto. Esto es que, claro, si yo tengo A menor que B y multiplico por un número negativo, ¿sí? O sea, miro el opuesto, se da vuelta la desigualdad. Yo multiplico por menos 1, C
da vuelta la desigualdad, ¿sí? Cuando yo miro esta propiedad del opuesto y miro la propiedad que teníamos anteriormente del C mayor que 0, uno puede terminar probando que si A es menor que B, si solo si A por C es mayor que B por C. O sea, se da vuelta la desigualdad si yo multiplico por un número negativo, ¿sí? Esta propiedad se puede demostrar a partir de las anteriores. Y acá tenemos, por último, como para recordar, porque claramente como metíamos el valor absoluto en las ecuaciones, las podemos meter en las inecuaciones. Y esto que está acá es lo que habíamos visto en la primera clase. Habíamos hablado de distancia, decíamos que el valor absoluto de x menor que a significaba la distancia al origen de la x, tal que esa distancia sea menor que a. Entonces fíjense que está representado entre menos a y a, que eso es lo que habíamos visto en la primera clase. Lo mismo ocurre cuando hablamos de valor absoluto mayor que a. Entonces, fíjense que lo que va a terminar dando es que es una unión de dos intervalos, de menos infinito a menos a, unido desde a hasta más infinito. Bien, vamos a hacer algunos ejemplitos de esto que estábamos hablando de las inecuaciones. Acá tenemos una inecuación, ¿sí? Y vamos a intentar resolverla como veníamos resolviendo las ecuaciones, pero teniendo en cuenta las propiedades de las desigualdades. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es resolverlo como veníamos resolviendo siempre las ecuaciones. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es agrupar todo lo que tenga x con lo que no tenga x, ¿sí? En distintos lados de la desigualdad. Entonces lo que vamos a hacer, trabajamos como siempre, por ejemplo 2x, acá distribuimos el menos respecto de el paréntesis, ahora distribuimos el 5, 5x más 5 menos 1, y ahora, como siempre en las expresiones algebraicas, vamos a hacer alguna cuentita para que nos quede más sencillo. En este caso tengo 2x menos x, me va a quedar x, ¿sí? 2 menos 1 es 1, el 4 sigue estando. Acá tengo 5x más 5 menos 1, esto va a ser 5x más 4. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar de un lado y del otro lo que tenga x con lo que no tenga x. O sea, voy a dejar los números de este lado. Eso es indistinto de qué lado lo van a hacer, ¿sí? Fíjense, pasé el 4 hacia el lado izquierdo y pasó la x hacia el lado derecho. Entonces ahora lo que me va a quedar es menos 8 menor o igual que 4x. Ahora fíjense, para despejar la x, lo que nosotros hacemos normalmente es multiplicar por el inverso del 4, pero lo que nosotros vamos a decir coloquialmente es que pasamos el 4 dividiendo. Como estamos haciendo esto de estar multiplicando por un número que es positivo, porque el 4 es positivo, sabemos que la desigualdad no cambia. Y todos los pasos que yo hice anteriormente los podía hacer por la monotonía de la suma, ¿sí? Así que todo funciona más o menos como uno pretendería que funcione. Entonces paso el 4 dividiendo, y en este caso me va a quedar 8 dividido 4, que claramente esto es 2. Entonces mi solución es los x mayores que menos 2. O sea que voy a tener infinitas soluciones, ¿sí? Fíjense que acá me va a quedar, si yo dibujo la recta numérica, voy a decir, bueno, acá tengo, vamos a suponer que acá está el 0, si acá está el 0, acá está el menos 1 y acá está el menos 2. Entonces lo que vamos a decir entonces que, fíjense, como era menor estricto, acuérdense que las desigualdades yo las mostré con el signo menor, pero vale para el menor igual, mayor igual y el mayor estricto, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso tengo que x es mayor estricto a menos 2. Entonces lo que voy a pensar es los números más grandes que menos 2 con un paréntesis. ¿Por qué? Porque al menos 2 no lo considero. Porque x tiene que ser mayor estricto a menos 2. Entonces, ¿cómo voy a escribir mi conjunto solución? Mi conjunto solución va a ser, vamos a llamarlo S, el conjunto solución, van a ser todos los x en los reales, tal que
Bueno, menos 2 sea menor que x. Esto sería la forma correcta de escribir la solución. Lo podemos escribir como intervalo, en este caso de menos 2 hasta más infinito. Y esa es mi solución. Esas son las tres maneras que tengo de representar la solución. Como recta numérica, ¿sí? Como conjunto escrito de forma simbólica y como intervalo. Bien, ese es mi primer ejemplito a resolver. Vamos a ver ahora, acá tenemos otro ejemplo, una inecuación muy parecida a la anterior, pero vamos a resolverla para tener más ejemplos. Fíjense, tengo 5 menos 8x, hago la misma idea, multiplico, hago la distributiva, ¿sí? Trabajo como trabajo siempre las expresiones algebraicas. En este caso tengo un 3x y un 5x, así que me va a dar menos 3 menos 8x. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar lo que tiene x con lo que no tiene x. El que ya más o menos maneja, acá está viendo algo raro, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Fíjense que me queda 5, paso restando el 3. Y de este lado voy a pasar el 8x sumando y me queda el menos 8x este que está acá. Ahora fíjense que lo que me termina quedando es que 5 menos 3 va a dar 2 y que 8x menos 8x nos va a dar 0. ¿Y qué pasó acá? Nos encontramos con una desigualdad que nosotros podemos analizar si es cierta o no. Sabemos que 2 no es menor que 0. Entonces estamos obteniendo una inecuación, digamos, un resultado o una proposición que no es cierta. ¿Sí? Tenemos algo que no es cierto. Estamos obteniendo lo que se llamaría un absurdo. ¿Sí? El 2 no puede ser menor que 0. Entonces, como obtenemos un absurdo acá en nuestra respuesta, lo que vamos a decir es que esta ecuación ya, o sea, inecuación, ya no puede tener solución, porque parte de algo que, si terminamos en algo que es un absurdo, esto no tiene solución, parte de algo que seguramente es mentira. Entonces, lo que vamos a decir es que esto no tiene solución, ¿sí? Y la solución de esta inecuación es el conjunto vacío. Entonces, lo que vamos a decir es que la solución es el conjunto vacío y no hay más nada para hacer. No tenemos nada para escribir en la recta numérica, ¿sí? Y nada para escribir de forma simbólica. ¿Está? Este es el resultado y acá tenemos la primera inecuación que no tiene solución real, ¿sí? Bien, pasamos a otro ejemplo más y vamos a decir, bueno, tengo otra inecuación, vuelvo a trabajar como venía haciendo, ¿sí? Opero las expresiones algebraicas, acá va aún más porque menos por menos es más. Ahora lo que hacemos es exactamente lo mismo. Junto lo que tiene x con lo que no tiene x. Primero vamos a hacer una cuentita acá que me queda menos 1 más 2x. 2x menos 8. Y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Paso el 2x para acá. 2x para acá. Bueno, ahora lo hice al revés, lo pasé para el otro lado. Es indistinto, ¿sí? Bueno, me queda esta cuenta, fíjense. Y otra vez nos ocurre lo mismo. Acá tengo 8 menos 1, que nos va a dar 7. Y de este lado tengo 0. Pero ahora, esa desigualdad que nos está quedando es una desigualdad cierta. Es algo que es verdadero. Y es verdadero siempre. 7 siempre va a ser más grande que 0. Entonces lo que estamos diciendo es que esta inecuación no va a depender de lo que valga x, porque siempre el resultado va a ser algo verdadero. Entonces, como no depende de lo que valga la x para que nos dé un resultado verdadero, lo que vamos a decir es que la solución son todos los reales, ¿sí? Todos los reales van a ser sus soluciones. Entonces, si uno quiere, puede hacer la recta numérica. Tendría mucho sentido porque tendríamos que pintar toda la recta, ¿sí? Uno, si lo quiere representar, lo puede representar, pero sería algo de esta manera.
Y también hay una forma de escribir como intervalo a los reales, ¿sí? Como lo escribimos como intervalo, lo escribimos como de menos infinito a más infinito. Eso sería una forma de escribir la solución de todos los reales como intervalo, ¿sí? Bien, ahí tenemos 3 ejemplitos de inecuaciones y cómo resolverlas. Bien, vamos a pasar a un ejemplo más. Y acá nos aparece el famoso valor absoluto. Y vamos a ver cómo resolvemos con valor absoluto. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Volvemos a trabajar, ¿sí? De la misma manera que veníamos trabajando las otras inecuaciones. Nos va a quedar 1 menos 1 medio, ¿sí? Paso el 1 medio restando. Por ahora voy a dejar el 2 ahí dando vueltas. Y fíjense que me queda 1 menos 1 medio, me da 1 medio. Siguiente paso es despejar el valor absoluto, así que voy a pasar dividiendo el 2. Como es un número positivo, no me va a cambiar la desigualdad, entonces puedo seguir trabajando como hasta ahora. Así que me queda 1/4, ¿sí? Porque 1 medio por 2, o sea, 1 medio dividido 2 es 1/4. Bien. Ahora obtuve una inecuación con el valor absoluto de un lado y con un número del otro. Y nosotros habíamos visto que si teníamos el valor absoluto de algo menor o igual que A o menor estricto, no era lo mismo, podíamos decir que estábamos ante esta solución, ¿sí? Donde mi solución iba a ser, bueno, en este caso como es menor o igual, es cerrado. Estábamos ante este intervalo, ¿sí? Acuérdense que lo que decíamos era como la distancia al origen de la x tiene que ser menor que a, en este caso menor o igual a a, lo que vamos a hacer es pintar todos los números que vayan desde 0 hasta a y que vayan desde 0 hasta menos a. ¿Por qué? Porque cualquier número que esté acá adentro, su distancia al origen es menor que a, ¿sí? Bueno, entonces con la misma idea, lo que vamos a decir es, bueno, x menos 5 medios tiene que estar entre menos 1/4 y 1/4. Entonces de acá vamos a decir, sí, solo sí, menos 1/4 menor o igual que x menos 5 medios menor o igual que 1/4. ¿Sí? Porque aplicamos la misma propiedad que tengo escrita ahí arriba. La misma propiedad que tengo del menos a hasta a. ¿Sí? Lo que está dentro del valor absoluto tiene que distar del origen menos de 1/4. Entonces me va a quedar entre menos 1/4 y 1/4. Entonces ahora lo que voy a hacer es trabajar con cada inecuación. ¿Sí? Pues tengo 2 inecuaciones. Ahí tengo una doble desigualdad. Voy a trabajar cada inecuación por separado para no hacer mucho lío en la hora de las cuentas. Entonces voy a trabajar menos 1/4 menor o igual que x menos 5 medios. Voy a pasar el 5 medios sumándose al otro lado. Me va a quedar menos 1/4 más 5 medios menor o igual que la x. ¿Sí? Y bueno, acá hago la suma de fracciones. Común denominador 4, 4 dividido 4, 4 por 1 menos 1, o sea, por menos 1 menos 1. 4 dividido 2 es 2, por 5, 10. ¿Sí? Así que 10 menos 1, 9. Esto me queda, no me está entrando, lo voy a poner acá arriba, me queda 9/4 menor o igual que x. Agarro la otra inecuación, x menos 5 medios menor o igual que 1/4, me queda x menor o igual que 1/4 más 5 medios, y hago otra vez común denominador, 4 dividido 4, 1, más 4 dividido 2, 2, por 5, 10. Así que esto me va a dar 11/4. Así que lo pongo por acá, x menor o igual que 11/4. Entonces ahora, fíjense que puedo escribir mi solución como intervalo. Se voy a poner acá luego,
puedo decir que mi solución va a ser desde 9 cuartos hasta 11 cuartos. Claramente 11 cuartos es un número más grande que 9 cuartos, así que esta desigualdad tiene sentido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribirlo como intervalo, ¿sí? Perdón, como intervalo y lo vamos a representar en la recta numérica. Entonces, vamos a poner primero qué es la solución. La solución son todos los x en los reales, tal que, y escribimos la desigualdad final, ¿sí? Que la x tiene que estar entre 9 cuartos y 11 cuartos. ¿Cómo era el intervalo? Cerrado 9 cuartos, cerrado 11 cuartos, y arriba escribimos, vamos a poner 9 cuartos es 2 y pico, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, bueno, no importa, más o menos, vamos a suponer que tengo por acá el 9 cuartos y por acá el 11 cuartos, ¿sí? No importa que sea muy preciso esto, no importa que nosotros nos quede representado muy bien el intervalo. En este caso nos va a quedar un intervalo muy chiquitito, porque fíjense que entre 9 cuartos y 11 cuartos hay 2 cuartos de diferencia, así que es muy, digamos, tenemos un medio, es muy chiquitita la diferencia. Así que un intervalo muy chiquitito, entre 9 cuartos y 11 cuartos. Pero bueno, la idea es más o menos representar esto, y esta es la forma de resolver una inecuación con un valor absoluto, ¿sí? Fíjense que una vez que yo llego al valor absoluto, lo resuelvo aplicando la propiedad de valor, la definición de valor absoluto, ¿sí? Esta definición que nosotros utilizamos intuitiva de distancia de valor absoluto. Entonces, lo que nos va a servir, o sea, nos va a servir para poder resolver y tener dos inecuaciones como siempre teníamos, así que podemos trabajarlo de la misma manera que trabajábamos siempre. Bien, vamos ahora a trabajar con una expresión, ¿sí? Es una expresión racional, ¿sí? Una desigualdad entre dos expresiones racionales. Y acá se va a trabajar de una manera distinta de lo que veníamos trabajando hasta recién, ¿sí? Cuando tenemos una cosa lineal arriba, muy sencilla de resolver, se resolvía como veníamos viendo. Pero cuando yo tengo una expresión racional, lo que voy a tener que terminar haciendo es lo que se llama la regla de los signos, que seguro que vieron en el secundario, pero bueno, la idea va a ser, vamos a ver cómo usamos esa idea de la regla de los signos para resolver esto. Primero lo que vamos a tener que hacer es juntar todas las expresiones de un solo lado de la desigualdad, ¿sí? Lo que voy a hacer yo es agarrar, me queda en dorado, es agarrar el 0, ¿sí? Y lo que voy a hacer es pasar estos dos que están acá, los voy a pasar al lado derecho. Entonces me va a quedar 2 más x sobre 2x por 3 menos x, menos 1 sobre 3 menos x, más 1 sobre 2x, ¿sí? Pase todo para el mismo lado. Bueno, pero antes de seguir, lo que vamos a ver es que como cuando hacíamos con ecuaciones y teníamos algo abajo dividiendo, sabíamos que eso no puede ser 0. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar cada uno de esos y vamos a decir que eso no puede ser 0. Por ejemplo, que vamos a decir que 2x por 3 menos x no puede ser 0, que 3 menos x no puede ser 0 y que 2x no puede ser 0. Fíjense que de acá sacó que 3 no puede ser x y que acá sacó que x no puede ser 0. Y fíjense que justamente esto, que es una multiplicación de los dos anteriores, nos van a resolver las mismas restricciones, ¿no? Que x no puede ser ni 0 ni 3. Así que nos quedamos con que 0 no puede ser solución y 3 no puede ser solución. Y lo vamos a guardar, ¿sí? Vamos a poner acá como un recuadrito y lo vamos a dejar ahí guardado como un dato importante que nos va a servir para al final cuando expresemos la solución de esta inecuación, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno,
ya tengo todo pasado de un lado del 0. Lo que voy a hacer es, como hacíamos con ecuaciones, juntar todo en una sola gran fracción, ¿sí? Entre toda una sola gran expresión racional. Entonces lo que vamos a hacer es sacar común denominador, que, bueno, gracias a Dios, el común denominador está bastante claro. Es esto que está, porque es multiplicación de los otros dos denominadores, ¿no?, que tengo aparte. Así que, bueno, cuando hago la cuenta, me va a quedar esto dividido esto, me va a dar exactamente 1, así que me va a quedar arriba esto. Menos, cuando hago esto dividido 3 menos x me da 2x, por 1 me va a dar 2x. Y más, esto dividido 2x me va a dar 3 menos x, por 1 me va a dar 3 menos x. Le voy a poner todo paréntesis para que no nos complique. Bueno, entonces ahora sigo trabajando, ¿sí? Voy a seguir haciendo la expresión algebraica. Fíjense arriba, tengo 2 más x menos 2x más 3 menos x. Saco todos los paréntesis que le agregué. ¿Sí? Bueno, sigo acá. Ahora fíjense, x menos x. Bueno, esta x y esta x se me van a ir. Y me va a quedar menos 2x más 5 sobre 2x por 3 menos x. Bueno, una vez escrito esto de esta manera, lo que no voy a hacer, y no me conviene hacer, es la distributiva del denominador, ¿sí? Yo sé que alguno puede llegar a estar tentado en querer hacer la distributiva, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer ahora es agarrar y analizar los signos de cada expresión algebraica. Voy a analizar el signo, ¿sí? O una vez que ya lo tengo separadito en una fracción muy bonita, y lo tengo factorizado, eso es importante, que tenerlo factorizado. Lo que vamos a hacer es escribir el signo de cada una de estas cosas. El signo de 2x más 5, el signo de 2x y el signo de 3 menos x. ¿Cómo? Y esto lo vamos a hacer en una gran recta. O sea, una gran no, vamos a hacer 3 rectas numéricas. Pero en estas rectas numéricas no vamos a representar los conjuntos, ¿sí? Sino lo que vamos a representar es el signo que va a tener esta expresión algebraica, ¿sí? Por eso le pongo el signo, el signo, el signo. Y abajo, en esta última, en esta cuarta, lo que vamos a terminar representando es el signo de esa gran fracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si yo conozco el signo del numerador y el signo de las dos expresiones que forman el denominador, ¿sí?, yo sé que puedo multiplicar los signos y me termina dando el signo de toda la expresión. Ahora vamos a ver cómo es, ¿sí? Pero bueno, para más o menos que sepan cómo vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo hago para analizar el signo de menos 2x más 5? Lo que voy a hacer es agarrar y preguntarme cuándo es positivo el 2x más 5, ¿sí? ¿Cuándo va a ser positivo el 2x más 5? Entonces, hago la pregunta, 2x más 5 mayor que 0, y la resuelvo. Menos 2x mayor que menos 5, y acá fíjense, voy a pasar dividiendo el menos 2 para despejar la x. Algo que todavía no habíamos hecho, de pasar un número negativo dividiendo o multiplicando. En este caso lo pasamos dividiendo, y lo que termina pasando es que me cambia la desigualdad. Fíjense que estaba digamos, la boquita de la desigualdad para el lado de la x, y ahora cambia de lado. Ahora me termina dando que x es menor, en este caso, a 5 medios. ¿Eso qué me va a indicar? Esta es la respuesta a mi pregunta. ¿Qué pregunté yo? Yo había preguntado cuándo esto, 2x más 5, es positivo. Y la respuesta que me está dando la inecuación es que esto es positivo para los menores, para los x menores que 5 medios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a venir a la recta. Vamos a marcar
En este caso, el 0 por acá. ¿Sí? Marcamos el 0 en todas. Porque me gusta tener referencia cuál es el 0. Y vamos a marcar el 5 medios. Entonces el 5 medios, ¿qué va a ser? Si este es 1, este es 2 y este es 3. Sabemos que 5 medios es 2,5 aproximadamente. Así que vamos a ponerlo por acá. Me va a quedar 5 medios. Entonces, bueno, aproximadamente no es 5 medios, es 2,5. Pero bueno, aproximadamente está por ahí en una escala que nosotros pusimos acá. ¿Sí? Ahí tengo el 5 medios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer nosotros es decir, de nuevo, ¿cuál era mi pregunta? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuál es la respuesta? Para los menores que 5 medios. Entonces, antes de 5 medios, esta expresión que está arriba tiene signo positivo. Entonces le voy a poner el signo positivo hasta el 5 medios. ¿Sí? Bien. Entonces, claramente, si hasta el 5 medios es positivo, después del 5 medios, ¿qué va a pasar? Después del 5 medios, esto me va a dar negativo. ¿Sí? Esto hasta el más infinito va a ser negativo. Entonces, de esta manera, vamos a ir trabajando con los signos de cada una de esas expresiones. ¿Se entiende? Vamos a ir haciéndonos la pregunta, ¿cuándo es positivo? Podemos preguntarnos también cuándo es negativo, pero bueno, a mí me gusta preguntarme más cuándo es positivo porque me es más sencilla la cuenta. Así que, pero uno podría preguntar cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Porque claramente si yo hubiese preguntado cuándo es negativo, me hubiera dicho adelante los del 5 medios, entonces yo por descarte hubiera puesto los positivos detrás del 5 medios. Entonces ahora voy a hacer, digo, bueno, 2x es mayor que 0. O sea, pregunto, ¿cuándo es mayor que 0? Entonces, cuando pase el 2 dividiendo, me va a quedar que x es mayor que 0 dividido 2, que todos sabemos que es 0. Entonces me va a quedar claramente una respuesta muy evidente, que si yo multiplico 2 por x, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando x sea positivo, ¿sí? Entonces, bueno, vengo acá y digo, ¿cuándo es positivo 2x? Para los mayores que 0. Y o entonces, por descarte, vamos a decir que evidentemente para los menores que 0, el signo de 2x es negativo. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo para 3 menos x. ¿Cuándo es positivo? Entonces acá me voy a quedar que 3, paso la x para aquel lado y me queda la respuesta de la ecuación, que es, ¿cuándo es positivo? Para los menores que 3. Entonces voy a venir hasta el 3 y me va a decir, bueno, para los menores que 3, esto es positivo. Vale, me quedó muy chiquitito del otro lado, pero claramente para los mayores que 3, esto es negativo. ¿Sí? Bueno, listo, ya terminé de averiguar el signo de cada una de esas cosas. ¿Qué es lo que me va a faltar? Bueno, una vez que ya tengo el signo de cada una de esas cosas, voy a multiplicar los signos, utilizando la famosa regla de signos que conocemos y que vimos en la primera unidad, en la primera clase. Bien, ¿esto qué va a ser? Más por menos, ¿sí? Fíjense, vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a ir mirando en los cambios. Fíjense, yo voy a marcar acá, tengo un cambio en 0. Vamos a hacer una línea acá vertical. El primer cambio lo tengo en 0. Fíjense que el signo de 2x cambia en 0. Y el segundo cambio, ¿dónde lo tengo? En, bueno, se me puso medio feo ahí. Ahí en 5 medios. Y el tercer cambio lo tengo en 3. ¿Sí? Fíjense que el primero cambia en 5 medios, el segundo cambia en 0 y el tercero cambia en 3. Entonces marco ahí, ¿sí? Entonces acá pongo 5, acá pongo 5 medios y acá pongo el 3. ¿Sí? Bien, entonces ahora voy a hacer el producto o la regla de los signos. Más por menos, menos por más, menos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que hasta el 0, esta expresión, que es la división, va a tener signo menos. ¿Sí? Más por menos, menos por más, menos. Entonces me queda signo menos.
Ahora vamos a hacer el producto en el segundo pedazo, desde 0 hasta 5 medios. Me va a quedar más por más por más, y eso sabemos que va a ser más. Entonces acá tenemos resultado más. Fíjense, entre 5 medio y 3 tengo menos por más, menos por más, menos. Así que me queda menos, ¿sí? Y en el último, después de 3, tengo menos por más, menos por menos, más. Así que acá me queda más. Bien, ya casi tengo resuelto todo el problema. Una vez que yo ya tengo escrito cuál va a ser el signo de toda mi expresión, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar la restricción que tengo acá guardada, que está en dorado. Estas dos cosas las tengo que mirar ahora. ¿Y qué voy a decir? La X no puede ser ni 3 ni 0. Entonces voy a agarrar y voy a decir, bueno, entonces el 0 lo vamos como a tachar y al 3 también. ¿Sí? Estos son números que no puedo tomar como resultado final. Así que elimino el 0 y elimino el 3. Eso me va a servir ahora cuando escriba la solución. Bien. Ya tengo todo planteado. Eliminé los valores que no puedo tomar y ya conozco todo el signo de esa división. ¿Y eso para qué me servía? Porque ahora puedo mirar acá, en la inecuación que nos había dado al final, y ver qué es lo que me está preguntando. ¿Qué me está preguntando el ejercicio? ¿Cuándo esa división es positiva? Entonces, yo ahora ya tengo todo el resultado, yo ya tengo todo el signo de la división. Sé cuándo es negativo y sé cuándo es positivo. Entonces, como me están preguntando cuándo es positivo, claramente fíjense que va a ser positivo entre 0 y 5 medios, unido de 3 a más infinito. Eso va a ser, ¿sí? Si lo estoy viendo acá, donde está verde, digamos, en el último renglón, ahí puedo ver que esta ecuación vale, digamos, cuando vale positivo, vale en los pedazos que están verde, digamos. Así que lo escribo como intervalo y lo puedo escribir también como conjunto de esta manera. Me va a quedar mayor que 0, menor que 5 medios, o, bueno, me va a quedar, voy a borrar acá si lo escribo después, o de 3 en adelante, ¿sí? Y fíjense que, bueno, mi solución entonces era de 0 a 5 medios abierto unido a 3 más infinito. Y fíjense que, ¿por qué todo abierto? Bueno, en 0 porque el 0 no lo podía tomar, porque estaba eliminado como restricción. Y el 3 también está eliminado como restricción, por eso está abierto en 0 y en 3. ¿Pero por qué está abierto en 5 medios? Porque la pregunta que me hace el ejercicio es ¿cuándo es mayor estricto? ¿Sí? ¿Cuándo es mayor estricto? O sea, ¿cuándo es más grande que 0 y no 0? Nosotros sabemos que en 5 medios, esto, si 5 medios vale, si la x vale 5 medios, esa división nos va a dar 0. Pero como nos pregunta cuándo es mayor estricto que 0, sacamos el 5 medios. Entonces ese es mi resultado. Y ahí terminamos con esta inecuación. ¿Sí? Bien. Nada, esto analícenlo bien, mírenlo bien, para eso estamos haciendo el video, pausenlo donde tengan que pausarlo. Pero bueno, ya vamos a ver más ejemplos de este tipo de problemas más adelante. Bien, y finalmente vamos a trabajar con algún problemita que tenga alguna inecuación metida en el medio. En este caso, me están preguntando, calculemos los valores del radio para que el área del círculo sea menor que el área del triángulo que tenemos ahí dibujada. Bien. Nosotros estamos viendo ahí, fíjense, dato importante que me está dando el dibujo, que el triángulo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Ahí tengo, me está marcando ese símbolo que está ahí, ese rectangulito, perdón.
me está indicando que es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros podemos considerar que esto que está acá es la base y esto que está acá es la altura, ¿sí? Si uno lo piensa escrito, o sea, o orientado, pero que puse negro. Si uno lo piensa orientado de esta manera, ¿sí? Acá estaría el C, acá estaría el B, acá estaría el A, acá tengo el rectangulito, entonces me dice que esto vale 2R y esto vale 2pi. Entonces el área del triángulo, sabemos nosotros que el área del triángulo, en vez de poner una A porque la A está acá arriba, voy a poner un triangulito. El área del triángulo, ¿cuánto vale? Base por altura dividido 2. O sea que el área del triángulo va a ser 2pi, que es la altura, por 2r, que es la base, dividido 2. Simplifico el 2 con el 2 y me queda 2pi por radio. Ese es el área del triángulo. Y ahora, ¿cómo calculo el área de la circunferencia? El área de la circunferencia sabemos que es pi por radio al cuadrado. Eso lo sabemos de siempre, ¿no? Del secundario. Entonces ahora, una vez que yo tengo planteadas las dos áreas, miro qué es lo que me está preguntando. Me está preguntando cuándo el área del círculo es más chica que el área del triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, el área del círculo menor que el área del triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Pi por radio cuadrado menor que 2pi por radio, ¿sí? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bien, vamos a pasar todo del mismo lado porque fíjense que las dos expresiones tienen r. Me queda pi por r cuadrado menor que 2pi por r menos 2pi por r menor que 0, ¿sí? Pasé el 2pi por r restando. ¿Qué puedo hacer ahora? Fíjense que puedo sacar factor común. ¿Factor común qué? Puedo sacar factor común pi por r. Fíjense que acá me va a quedar r y acá me va a quedar 2. ¿Sí? Y bueno, y ahora estamos ante una ecuación que puedo pensar como lo que hicimos recién, ¿sí? Tengo algo factorizado y lo puedo pensar como lo hicimos recién. Vamos a hacer el estudio de signos. Yo digo, bueno, quiero conocer el signo de esta multiplicación, entonces lo que voy a hacer es preguntarme el signo de pi por r y el signo de r menos 2. ¿Sí? Voy a dibujar las dos rectas para después presentar ¿cómo le digo? Para presentar el estudio de signos. Y acá la tercera recta, que es la que me va a dar el resultado, ¿sí? Que es el signo de pi por r menos 2, ¿sí? Bueno, esto acá le vamos a poner en paréntesis para que se vea. Fíjense, entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, nos preguntábamos cuándo cada expresión era positiva. Entonces, ¿cuándo va a ser positiva pi por r? Claramente paso el pi dividiendo, ¿sí? 0, así, 0 sobre pi. Y me queda que r tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a plantear por acá. Acá tengo el 0. ¿Sí? Y voy a decir entonces, pi por r es positivo para los mayores que 0. Y claramente negativo para los menores que 0. Después nos preguntamos cuándo r menos 2 es mayor que 0. Claramente la respuesta es para los mayores que 2, así que marcamos el 2, ¿sí? Y por lo tanto marcamos el 2 también abajo. Y me va a quedar para los mayores que 2, así que es positivo acá. Y por ende negativo antes del 2. Hacemos el producto de signos. Menos por menos más hasta el 0. ¿Sí? Más por menos hasta el 2, o sea, más por menos menos, y más por más del 2 en adelante. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá yo no se los escribí, pero acá habría que hacer las dos separaciones, en 0 y en 2. Y acá no vamos a tener restricciones, no tenemos valores que no pueden ser, ¿sí? Como nos pasaba antes porque no tenemos una división. Entonces, bien, ¿cuál es el resultado?
¿Cuál era la pregunta? La pregunta era cuándo esta multiplicación era negativa. ¿Y qué es lo que vamos a decir nosotros? Bueno, es negativa de 0 a 2. ¿Sí? Uno lo mira acá en el dibujo, entre 0 y 2, la línea es negativa. Así que mi solución van a ser, no le poníamos sol, le poníamos S. La solución es los x en los reales, tal que está entre 0 y 2. ¿Y estricto por qué? Porque me pregunta cuándo es menor estricto. ¿Sí? En 0 y en 2 claramente va a dar 0. Y bueno, el intervalo es el 0, 2. ¿Sí? De esta manera, el problemita que me preguntaba para qué valores del radio el área del círculo es menor que el área del triángulo, nuestra respuesta va a ser para cualquier valor de radio que esté entre 0 y 2 sin tomar ni el 0 ni el 2. ¿Está? Bien. Con esto estaríamos terminando lo que sería la segunda unidad del curso de nivelación, así que ya se puede hacer toda la primera unidad y toda la segunda unidad, y ya en la próxima clase arrancamos con polinomios. Así que nos estamos viendo.